Ya estamos aquí listos con nuestra mesa de periodismo, de análisis, periodismo, de todo lo que tenemos aquí. ¿Y qué creen ustedes? Están con nosotros aquí presencialmente. Elas ahí. Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, buenas tardes. Hola. De carne y hueso. Sí, Connie, ¿cómo estás? Hola, Julio. Bueno, pues feliz de estar aquí por primera vez en presencial con Tere, contigo, pues feliz. Sí, y aquí con los anfitriones aquí de 222DM, que es el estudio que nos permite estar en esta ocasión, y mucho le agradecemos la invitación. Bueno, ¿con qué empezamos? Porque luego a veces el internet no permite que estemos de manera tan improvisada, tan interrumpiéndonos, se escucha mal, se empalman las voces, pero aquí estamos de todo. ¿Con qué nos peleamos o con qué empezamos a discutir? Ay, yo puedo meter un temita que ni siquiera nos lo mandaron, pero ahorita venías un poco hablándolo, Échale. Julio, que tiene que ver con qué hacer con discusiones que se están planteando en los términos como la del Canal 11, la movilización del Poli, porque a mí me tiene como muy preocupada el tono como tan certero con el que se da por descontado que estamos sin duda alguna frente a un montaje de las fuerzas obscuras contra la 4T. Y que lo que pasó en el Canal 11 tenemos que leerlo desde ese ángulo y tenemos que aceptar la versión de que hubo destrozos en el acervo, en un lugar que además debe tener equipo carísimo. Yo me imagino que el Canal 11, bueno, no me lo imagino, algunas veces he estado ahí, pues tiene muchísimo equipo y unos destrozos anunciados con mucha antelación, ¿no? Pocos días antes de la toma por parte de los trabajadores y trabajadoras se nos había dicho, estamos muy preocupados, no por el equipo, no por el acervo, y de pronto nos anunciaban como algo le podía pasar al acervo, y ahora vemos escenas de muchos VHS tirados en el piso. No sé, me preocupa tal vez por historia, porque yo me acuerdo la construcción narrativa previo a la toma de las instalaciones de Ciudad Universitaria en la huelga, cuando la narrativa lleva a la opinión pública a aceptar sin chistar la versión que se nos dé al respecto, porque hay como una generación de cansancio, de zozobra o de hartazgo frente a una movilización. No estoy diciendo nada de mis opiniones respecto al proceso movilizatorio de los chavos y las chavas en el Poli, ni si sus demandas sean alcanzables, no, solo estoy diciendo la construcción del otro lado. Fíjense que, por ejemplo, yo escribí un poco en la columna Astillero ayer y tengo esa percepción, y acabamos de entrevistar a un vocero de la red de Derechos Todos para Todos, precisamente porque creo que se ha venido dando un proceso en el cual como que los grupos en pugna dentro de la 4T, creo que debe haber un segmento que apuesta a la resolución, entre comillas, o a la confrontación de protestas y problemas mediante acciones físicas imprecisas y mediante narrativas complicadas, porque efectivamente, ¿cuánto tiempo atrás estuvo hablando de la preocupación por el acervo videográfico? Y luego se da esto que no sé si tiene la calidad forense adecuada, si de veras se va a demostrar cuáles son los daños profundos, irreversibles, quién los cometió, porque no hubo un cuidado de la escena del crimen, digamos. O sea, no hubo ningún cuidado ni preservación. Perdón que me meta, Connie, ya te voy a dejar hablar, te lo prometo, pero es un tema que me hace recordar muchas cosas que yo viví como estudiante, ¿no? Es decir, en todo proceso de toma, la entrega de las instalaciones es un acto que tiene incluso un protocolo, porque al movimiento le interesa hacer ver, incluso el movimiento entrega las instalaciones, cita a la prensa, para que veas que pues lo que haya pasado ahí no fue de tu responsabilidad. Entonces, no sé, yo lo único es que quiero que nos demos el beneficio de la duda respecto a una narrativa que me pareció muy construida, con un guión perfectísimo, que hace unas 3, 4 semanas ya sabíamos que esto iba a terminar con escenas de videocassettes destruidos. Ya nos lo fueron anticipando. Ahora sí, todo el programa para todo para todo. Perdóname. No, en efecto, todo apunta como si fuera crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, todo el escenario estaba como organizado. Por un lado, pues resulta extraño que se haya tomado el Canal 11 para una cuestión que no tenía que ver. O sea, todos sabemos que cuando estamos exigiendo derechos como estudiantes, como sociedad civil, o sea, tomas instalaciones, pero que tengan una lógica.
O sea, no vas a reclamar una cuestión y vas y tomas la torre latinoamericana, ¿no? O sea, que por decir una tontería, pero, o sea, tú escoges como un espacio estratégico en términos de lo que tú estás solicitando. Y eso ya fue extraño. O sea, ¿por qué Canal 11? ¿No? Y en efecto, todo el mundo sabíamos que lo que íbamos a encontrar iba a ser destrozo. O sea, lo estábamos esperando. Y no es una cuestión menor, porque es muy simbólica. O sea, es una televisora, un canal público, y con todos los bemoles que esto tenga en términos de que la televisión pública en México no es autónoma y que más bien corresponde al gobierno y no al Estado en el sentido de que es población, gobierno y territorio, pero eso resulta como un poco extraño. Entonces sí, yo coincido contigo, Tere, que hay, o sea, todas las agravantes para pensar que se está utilizando como un mecanismo a partir del cual, claro, se están dirimiendo otro tipo de disputas, tanto al interior de Morena como por otro tipo de grupos que están intentando hacer ruido, ¿no? Modificar, o sea, intervenir en términos de lo que está pasando en nuestro país y sobre todo con miras a 27, a las elecciones de 2027. O sea, hay como muchos elementos involucrados, entonces hay que empezar como a desmenuzarlos, ¿no? Lo de la UNAM, o sea, son como muchos elementos y como el juego de los estudiantes, ¿no? O sea, cómo se está usando también a estos grupos, porque además yo veía la entrevista que hacías a los estudiantes del Poli, Julio, donde ellos decían, es que cuando nos hacía una propuesta las autoridades del Poli, el grupo que estaba en contra ni siquiera las leía. Entonces entonces claro, eso empezó a dividir la fuerza y la resistencia de los estudiantes. Entonces sí es muy extraño. O sea, sí vale la pena como poner el acento en esto. Con aspectos externos, la lupa o la guillotina que pretende instalar Donald Trump respecto a México, desde luego, pero también con los problemas internos a veces me preocupa y bueno, pues hay que decirlo, a veces pareciera que son tantos los factores de poder en pugna por la 4T, que algunos parecieran dispuestos a actuar contra protestas sociales, no solo en este caso, sino en muchos más, con acciones físicas directas, con división social, con engaño, con todo creado para generar escenarios complicados. Creo que eso es lo que... Y además, ¿sabes qué, Julio? O sea, creo que aquí no hay como un escenario halagüeño, ¿no? O tenemos un escenario de un movimiento más o menos prefabricado, lo cual sería pues malo, ¿no? O sea, un movimiento prefabricado. Tiendo a intentar no pensar eso por descarte, porque pues yo viendo el pliego petitorio y si veo el conjunto de demandas y veo que los problemas que ahí se señalan existen, pues confío en la capacidad de las colectividades de organizarse para intentar resolver esos problemas, ¿no? Entonces siempre daré mejor el beneficio de la duda a quien se moviliza de inicio, ya después quién sabe. Claro. Por ejemplo, en la lógica de tomar Canal 11, yo me imagino que es una medida que en las asambleas se discute en términos de con qué podemos presionar y eso tiene sentido. Sí. Es decir, si tú tomas la televisora es mucho más que si tú tomas la IFIME, ¿no? Es decir, ¿no? Exacto, o sea, estás generándole un problema al órgano del que depende el Politécnico, porque si algo tiene el Politécnico es que depende de línea directa desde gobernación. Entonces asume, generémosles un problema. Entonces, o sea, creo que por un lado tenemos la sospecha de que pueda haber como otro tipo de intereses en el proceso movilizatorio y yo ahí siempre digo, ok, pero creo que los colectivos tienen mecanismos para incluso enfrentar posibilidades de infiltración. Pero del otro lado me parece que estamos ante un escenario que de ser así es más grave. Porque a la par de que puede haber grupos al interior de la 4T que quieren hacer una política de endurecimiento de la actuación del gobierno frente a los movimientos sociales, que podría ser solo un sector, me preocupa mucho más la cultura antimovimentista que se está generando en amplios sectores, ya no solo de los sectores más duros de la 4T, sino incluso del soporte popular de la 4T. La condena popular a las madres buscadoras en el contexto del Mundial, a la gente, el linchamiento
público que en sectores de apoyo popular a la 4T se dio a la gente, ahora a los y las chavas del Poli, eso me preocupa más, porque todo movimiento progresista que llega al poder, pues asiste a un proceso de desmovilización que es casi consustancial, pero eso no equivale a que se genere una cultura política antimovimentista, porque eso Claro. genera huella y Claro. nos incapacita para el futuro, para la capacidad de movilizar, porque pues estigmatizamos en sí misma la movilización, ¿no? Claro, y eso es algo que yo he insistido mucho en nuestros programas, cuando digo, bueno, ¿qué está pasando en términos de que se intenta destruir como el espacio de lo social? O sea, la sociedad no existe, ¿no? Es la lógica de las ultraderechas, es una ficción. Y entonces, claro, pareciera que eso se está instrumentalizando desde acá, desde adentro de la 4T. Entonces, en efecto, a lo mejor, o sea, otra vez como duda, puede ser que se estén movilizando en esa dirección dentro porque bueno, Morena no tiene opositores, vamos a decir, sus opositores están dentro de Morena. Entonces, claro, ahí tal vez se están gestando pues estos mecanismos de intentar estigmatizar, como bien dices, Tere, a los grupos que se están movilizando, porque además es muy particular, ¿no? O sea, las madres buscadoras, la gente, los estudiantes, pensando en lo que está pasando en la UNAM también, los estudiantes que dicen, no, sí queremos entrar, aunque ellos no lo dicen así, pero en términos de que la interpretación es, aunque hayamos hecho trampa, ya entramos y déjenos entrar. O sea, se van como estigmatizando diferentes espacios de movilización social, como para decir eso no tiene importancia. O sea, la disputa es entre partidos políticos como si los partidos fueran una abstracción. Los partidos políticos son configurados por una base social y esa base social, pues, ¿dónde está? Y sobre todo en Morena. Morena llegó con la base social fundamentalmente de todos estos que están siendo rechazados hoy, ¿no? Todos los movimientos ecologistas, de preservación del medio ambiente, o sea, todos ellos están como siendo minimizados, ignorados. Entonces ahí, en efecto, hay algo interesante que está pasando, preocupante. Sí. Se van acumulando movimientos sociales de diversa índole que no han sido atendidos, que han tenido un plazo largo de espera de que sean atendidos sus reclamos y sus demandas, y ojalá no estemos en presencia de un proceso de endurecimiento de ciertas áreas dominantes de la 4T que crean que hay que apretar porque se vienen acumulando todas estas cosas que pueden tener mucha explosividad social en un corto plazo y además pues también con indicios de problemas económicos ni siquiera necesariamente atribuibles a la 4T, sino pues resultado de el rediseño internacional, de todas las locuras de Trump y de los problemas internos también de nuestro país. Y entonces puede haber gente que diga ahí, ¿cómo enfrentamos todo lo que se viene? Pues hay que ir apretando, hay que ir cerrando. Ojalá y no estemos en presencia de algo así. La UNAM, ¿cómo ven el tema de la UNAM, los exámenes, los señalamientos, la estigmatización de corruptos los jóvenes y la empresa todavía sin ninguna castigo, apenas van a empezar a hacer una evaluación tecnológica? ¿Cómo ven? Pues creo que ahí todo mal, Julio, porque no tenemos ni siquiera claridad sobre lo que sucedió. O sea, fíjate cómo hubo una anomalía estadística y ante la anomalía estadística, es decir, un puntaje notablemente superior por encima de la media, ¿no? Es decir, siempre más o menos el 3% habitaba encima de los 100 aciertos y ahora más de un 16%, ¿no? Entonces esa tipicidad estadística sembró manto de dudas sobre quién, sobre los chavos. O sea, fíjense qué cosa, ¿quién es el sospechoso? Pues obviamente trampa El chivo expiatorio, generalizada, ¿no? Y yo creo que mientras no existen mecanismos, porque parece que no los va a existir y lo que ha dicho la comisión hasta ahora parece que nos deja claro que no tienen la forma de deslindar responsabilidades, pues se acusó a toda una generación sin que haya mecanismos de deslindar responsabilidad respecto a esta persona hizo trampa, esta otra persona hizo trampa, y donde sí la tienen, que son esos casi 3,000 casos en los que se anularon el examen
examen, hay muchas incidencias que denotan que el problema fue el del sistema, gente a la que se le anuló el examen porque pasó la basura, gente a la que se anuló el examen porque pasó una persona detrás de cámara, cuando la gran mayoría de las casas de nuestro país no cuentan con un espacio en el que tú puedas garantizar estar 3 horas de tu vida sin que nadie pase por ahí, ¿no? Yo que tengo un niño adolescente que presentó el de la prepa la primera vez que se hizo virtual el año pasado, me encontré con dificultades para garantizar un espacio más o menos insonorizado para que no pareciera, y en aquella ocasión el examen tenía problemas. Mi hijo, por indicación del curso que tomó, se atoró en una de matemáticas y entonces siguió adelante, porque le dijeron, tú no te atores, tú acaba y luego regresas. Regresó y el sistema ya no detectó que estaba en matemáticas y ya no lo dejó bajar la mirada para hacer operaciones. O sea, tenías que tener la mirada fija, excepto en matemáticas, porque ahí puedes hacer cuentas. Claro. Pues se fue de matemáticas, el sistema le permite regresar a matemáticas, pero ahí la inteligencia artificial ya no detecta que estás en matemáticas y entonces tuvo que hacer todo mental, porque cada vez que bajaba la mirada para hacer una operación, el sistema le decía, segunda amonestación, a la siguiente se te cancela. ¿Cuántas de las incidencias que sí tienen identificadas con nombre y apellido no fueron del género? Creo que lo que está pasando en la UNAM es una máquina de injusticia contra los chavos y las chavas, que les va a generar una memoria de estigmatización social, sí, la generación de los tramposos, pero no solo. Imagínate la persona que se quedó apenas por encimita de lo requerido para entrar a su carrera y en el presencial, por nervios, por un proceso emocional, por lo que sea, no puede llegar ese día. Imagínate que no puede llegar ese día. De verdad, me parece una situación tan indolente de una burocracia que la indolencia es su sello de distinción, me tiene muy molesta y muy frustrada, la verdad. Connie. Sí, es como, híjole, es que además tiene tantas aristas, porque yo estaba pensando, por ejemplo, esta idea de que siempre se ha considerado al mexicano un corrupto, un tramposo, ¿no? Y entonces de pronto retomar a nuestra máxima casa de estudios, o sea, lo que representa a quien nos ha formado a millones de personas en este país, lo que representa, digamos, el reconocimiento de un trabajo, porque además, como bien decías en algún momento, Tere, se tilda de la misma manera toda la gente en la universidad. Cuando es una camarilla, en efecto, la que está, o sea, sí está actuando, sí, y hace tiempo que lo está haciendo, pero se tilda como de manera generalizada y no se distingue, que es como el primer principio que hay para estigmatizar. O sea, tú no distingues entre unos y otros. Y entonces, en ese sentido, el hecho de que en este momento se diga, los estudiantes, bueno, los postulantes son unos tramposos, de algún modo se está dejando la marca en términos de que quienes estudiamos en esa universidad, aunque esta sea la generación que se mostró como tramposa, supuestamente, todos somos unos tramposos. Y que entonces, claro, al mismo tiempo es la educación pública. Es algo que se está discutiendo en este momento, el tema de la educación pública, el derecho a la educación. Y de repente resulta que el espacio más estratégico, más representativo, más respetable, comete estos errores. Y claro, ¿cuál es la respuesta en términos de, o sea, no se responsabiliza a la empresa, al Territorium Life o no sé cómo se llama la empresa, no se responsabiliza al rector como tal. O sea, también se coloca a la secretaria general, se le despide, ¿no? Bueno, se dice que renunció, pero en realidad se le despide como para decir, como si ella hubiera sido la única responsable, ¿no? de esta situación. Y entonces, claro, se estigmatiza. Es una mujer, es la única mujer que existía en el espacio de rectoría como funcionaria pública. Se le retira. O sea, las mujeres hay que retirarnos del mundo de la participación de la decisión porque no tomamos buenas decisiones. Hay que poner en cuestión a los jóvenes, que son aquellos que hoy pues, podrían tener una voz y una manifestación en términos de su resistencia a lo que estamos viviendo en el mundo entero, porque en efecto hay que leerlo esto en clave geopolítica.
no es un problema solamente de la UNAM, no es un problema solamente de una situación particular, sino es nuestra política educativa, el presupuesto a las universidades públicas. Todas las universidades estamos en crisis. Yo pertenezco a la UACM y estamos en una situación similar. O sea, el problema es un problema presupuestal, nada más. No, es un problema de cuestionamiento de la educación pública. Entonces, sí son muchas aristas, ¿no? Y del tipo de educación pública, qué Claro, bueno que mencionas a la claro. UACM porque la he pensado mucho en estos días. Fíjate, yo leo titulares o opiniones en redes y me encuentro dos cosas contra la UNAM. La confirmación de la opinión de que es un nido de grillos y que ahí no hay calidad y que viene por supuesto desde la derecha y que ha utilizado o ha ocupado lo que está sucediendo pues como elemento para una vez más echarse contra la educación pública. Exacto. Ahí lo que quieren es aprovechar la situación para su pleito contra la educación pública ya eterno. Y del otro lado, y esa es la novedad, personas, opiniones de muy alto nivel que dicen, entre las cuales, por suerte, como decía la semana pasada, no cuento a la presidenta, porque pues es universitaria, que están aprovechando la situación para irse en contra no de la educación pública, sino de la educación pública autónoma. Exacto. ¿Qué es la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? La Universidad Autónoma de la Ciudad de México fue la primera expresión de política educativa del obradorismo. Y en cuanto se instaló, se fueron sentando en 2000, 2001, se fueron sentando las bases para la consecución de su autonomía, que se otorgó muy tempranamente en 2004. Entonces, fíjense, había que generar más espacios, generar espacios además socialmente orientados. El corazón de esta medida tiene que ver con que se entra por sorteo, cosa que ha sido muy tildado de chafa, de rascuache, pero que en realidad es la única forma que consagra cierta igualdad en un esquema de escasez de lugares, ¿no? La UBA en Argentina, la gente entra así. O sea, la Unidad de Buenos Aires. Ajá, la Universidad de Buenos Aires, los estudiantes no hacen examen. Bueno, hay ingreso universal, hay otra excepto forma, donde no hay lugares. Hay otra forma, pero entonces, fíjate, y es muy exitosa. Pero fíjate, lo que se apostó en aquel momento era la generación de mayor matrícula, pero generando infraestructura universitaria. ¿Eso qué quiere decir? Estructuras institucionales de investigación, docencia y extensión de la cultura con planta docente no precarizada que generen pulmones educativos de educación superior en la periferia en aquel momento. Se creó la UACM, se le dio mucho presupuesto y al quinto, sexto año se le empezó a castigar presupuestalmente y desde ahí la UACM sobrevive. La 4T hacia dónde viró cuando tomó el gobierno federal, ya no hacia la generación de instituciones de educación superior autónomas que tuvieran estructura universitaria, es decir, planta académica de base más o menos que permitiera formar quórum académico, comunidad epistémica, ¿no? Sino desarrollo en investigación, extensión de la cultura, sino que empezó a generar matrícula. Exacto. Universidad Rosario Castellano, Universidad Benito Juárez, generar matrícula, pero generas matrícula sin generar universidad, lo que significa generar universidad, ¿no? Y además empieza a generar una narrativa en que, la autonomía, miren para lo que se ha ocupado, la autonomía hoy en día es el recinto donde se van a refugiar los derechairos y entonces Lorenzo Córdoba, el Murayama, usan la autonomía como refugio y escondite. Entonces, de un lado, se agrede a la UNAM, cuya burocracia es indefendible, para agredir a la universidad pública, y del otro, para agredir a la educación pública autónoma, porque desde la 4T se está virando hacia un esquema de generar matrícula sin generar instituciones que se le salgan de hueca. Que yo siempre digo eso. Y ahí el castigo presupuestal a la UACM. Exacto, son como prepas, ¿no? O sea, una universidad que no tiene una que planta no docente, que no tiene gobierno, que no es autónoma, pues es una prepa. Prácticamente es una prepa y privada, pero no privada, sino estatal. Entonces es una cuestión como muy paradójica y muy preocupante, porque en efecto es como borrar ese tipo de estructuras que además la universidad pues es el único espacio en el que realmente se puede encontrar en México, por más crítico que sea, es el único espacio para la movilidad social.
O sea, sí le cambia la vida a la gente, incluso hoy, o sea, pero claro, yo siempre señalo, no es lo mismo un estudiante que no se titula a un estudiante titulado. Y otra vez, no es lo mismo un estudiante titulado con diplomado que un estudiante titulado por tesis. Ahí hay todo un debate, pero mi experiencia es quien se titula por la vía tradicional de tesis es exitoso. Ahora, en ambos casos, con muchos temas todavía por resolver, conforme llegue el número de estudiantes de regreso a clases, tanto en Claro, UNAM como en el Poli, claro. falta ver qué sucede con todo esto que hoy se está manejando, la ausencia de ellos, Sí, del gran sí, grueso de los sí, estudiantes. preocupa porque pues tal parece que organizaron un calendario en el que empiezan creo que en León Sí. y va como de manera escalonada. Y la propuesta es que entre en el 31 de agosto. Sí, sí, sí. Entonces, el 20 termina la examinación, el control de examinación, y tiene 10 días la UNAM para decir quién sí, quién no. O sea, es muy complicado, Y ahí hay que ver, y porque ahí hay los que demás ver. semestres entramos el 17 de Exacto. agosto, Así es. del 17 al 31, a ver Es qué hacen mucho los chavos, tiempo, sí. a ver qué hacen los Es- chavos, porque de verdad que, Se pues si empalman no, y cosas además a ver si no, desde la complicadas. comunidad estudiantil no hay una impugnación a una medida a todas luces injusta, de verdad que a todas luces injusta. Ya comenzaron la presentación de amparos y la discusión Claro. acerca de si éticamente es correcto impugnar actos de este nivel y de otro lado diciendo es una violación a derechos adquiridos por los estudiantes. En fin, vendrá la Sí. resolución de los jueces respecto a las suspensiones provisionales o definitivas que han estado solicitando. Pero mira lo que son las cosas. Tenemos, por ejemplo, está llegando, y déjame compartir, en el esquema de las luchas sociales que están dándose con tanta fuerza en estos momentos y que no tenemos, no pareciera haber la adecuada capacidad ejecutiva de los poderes para enfrentarla. Esta organización que se llama Cambiémosla Ya, que congregan todos los que están en contra de las políticas extractivas en minería, dice, alarmante que una estrategia nacional sobre minerales críticos se construya en opacidad y sin participación de comunidades y pueblos indígenas. Lamentable que sea la Secretaría de Medio Ambiente quien encabece el impulso de la minería en el país. Lejos de cumplir con su obligación y publicar el reglamento de la ley de minería, parece que Semarnat busca regresarle privilegios a la industria. Total opacidad en el acuerdo sobre plan de acción sobre minerales críticos con Estados Unidos y en la estrategia nacional de minerales. Pero está eso, los minerales críticos, Estados Unidos, negociaciones, ¿qué se está cediendo a cambio de que no nos invadan y que no haya todo el desbarajuste que anuncian por un lado y por otro lo del fracking, que es otro Exacto, en tema, el el fracking, que ahí contexto. viene otro de estos temas. En fin, bueno, hay otro tema que antes de que se nos acabe el tiempo, porque estamos platicando tan sabroso, que ni cuenta nos vamos a dar cuando ya sea hora de dar las gracias y entrar al postrecito, pero está el otro tema que no es tampoco nada suavecito, los lineamientos sobre los derechos de las audiencias y la ley de transparencia que hoy se ha dado a conocer, el hecho de que habrá esta intención, ayer se dio a conocer, de que haya mayor transparencia en cuanto a información gubernamental. ¿Cómo lo ven? Bueno, creo que en el contexto en el que estamos hay que festejar que se generen normativas que intenten impactar en que se cuide el espacio de debate público de elementos perniciosos. Y por elementos perniciosos me refiero fundamentalmente a dos cosas. Uno, intervenciones facciosas a la normalidad democrática que se pueden hacer desde medios, estamos ahorita en el espectro de los medios concesionados, ¿no? De los que tienen una concesión Sí, del sí. Estado. Entonces, que el Estado tenga capacidad de regular la incidencia perniciosa de propietarios de concesiones sobre la normalidad democrática. Creo que eso es muy, hay que festejarlo, ¿no? Y por otro lado, una cosa mucho más general que no tiene que ver solo con la posibilidad de que intervengan en el rejuego democrático, en el rejuego electoral, desde intereses
facciosos y de cuidado de élites y de oligarquías, sino también que tengan intervenciones perniciosas en la salud de la vida pública, como la que vimos durante la pandemia o con la que vemos con la proliferación y el intento de penetrar en la opinión pública con discursos racistas, elitistas, misóginos, homófobos, etcétera, ¿no? Creo que eso es bueno y creo que es bueno que se diga que es desde las audiencias, desde donde nace la capacidad de impugnar a estos agentes perniciosos. Ahora, eso en un mundo ideal. Mi criterio siempre es, veamos, y ahora que se va a abrir a discusión y que está a consulta las nuevas normas, veamos si eso no podría ser utilizado como un cuidado, como fin en sí mismo, un cuidado del buen nombre del gobierno en turno, ¿no? De tal manera que el día de mañana, a mí me preocupa mucho en espacios de disputa real como ambiental. ¿Qué va a pasar? Decíamos la semana pasada, ¿qué va a pasar si una pequeña radio comunitaria que usa un espacio radioeléctrico concesionado es impugnado por una audiencia más o menos fabricada porque dijo fracking y no dijo minería no convencional? Y entonces le llega un citatorio o una multa porque, o sea, usted no debe decir fracking porque eso es una opinión. La información objetiva es que es minería no convencional. Creo que tenemos que cuidar que esto sea una herramienta para cuidarnos de poderes fácticos que utilizan su concesión para intervenir perniciosamente y no generar un censor disfrazado de audiencias que pueda en el futuro o en manos de funcionarios de mano dura de la propia 4T ser utilizada contra el debate público que muchas veces impugna desde intereses ambientalistas de defensa del territorio a medidas puntuales de la actual administración. Yo estoy muy escéptica en todo esto, y tanto por parte del gobierno como por parte, digamos, de las oposiciones. Igual voy a decir una cosa bárbara, pero a mí me parece tan grave lo que se está planteando desde el gobierno en términos de que lo que se quiere modificar es nada. ¿Qué es lo que se quiere? O sea, ¿qué es lo que se está poniendo a consulta? Que haya un auditor, bueno, un defensor de las audiencias, que haya un mecanismo a través del cual las audiencias puedan quejarse para que se haga explícito, y había otro elemento, ahorita lo olvidé. Y que tengan un código de ética. Y que tengan un código de ética. Y hoy la presidenta les dio permiso de que ahí dijeran, en nuestro código de ética está que queremos mentir deliberadamente. Exactamente. Y entonces, en este ejercicio, entonces es la legitimidad de este gobierno de decir, en términos de, bueno, estamos impulsando la libertad de expresión, el derecho a las audiencias, pero no se está haciendo nada en términos de construir una cultura, una educación cívica en términos de las audiencias. De eso no se habla. O sea, tú no puedes otorgar un instrumento de queja, de demanda, de denuncia si no sabes para qué sirve. O sea, entonces, hacerlo es una ficción. Entonces, cuando el gobierno defiende esto y dice, no queremos censurar, pero por otro lado la oposición dice, nos están censurando. Entonces es puro ruido. O sea, en realidad no se quiere hacer nada, es más de lo mismo, más de lo que se hizo desde 2013, es la misma historia. O sea, si hay algo preocupante en este momento, desde mi punto de vista, es el tema de las redes sociales. Eso sí es un problema de regulación gravísima. Al mismo tiempo, la presidenta está moviendo por otro registro, ¿no? A través de la SEP, el tema de si se les quitan los teléfonos a los niños. O sea, sí está, digamos, no lo puede enfrentar de manera directa porque pues son los grandes capitales que tienen el control, digamos, de toda la información y de todas las redes sociales y la tecnología digital. Entonces, a mí me parece que ahí es donde está la cuestión. ¿De qué sirve que se controlen, que se regulen radio y televisión si el grueso del problema está en el tema de la manipulación que se hace en las redes sociales? A través de ese mecanismo se están ganando elecciones en toda América Latina. O sea, está demostrado la influencia que tienen en las redes sociales en toda la población. O sea, todo el mundo tiene un teléfono celular.
O sea, uno ve en la esquina a una señora que está pidiendo caridad y está un niño acostado, un bebé casi, tiene un aparatito donde está viendo cosas, mientras la señora está pidiendo apoyo a los coches que pasan. Entonces, nos llega por todos lados eso, y eso no se toca. Entonces, porque además ahí es donde da la guerra fundamental entre ambos bandos, tanto los opositores como el propio gobierno. O sea, porque no se regula la mañanera, también hay que regularla, ¿no? O sea, es un espacio que, y yo estoy de acuerdo que el gobierno tenga un espacio porque nunca lo había tenido en términos de responder a esos grandes medios monopólicos. Pero ¿qué sucede por otro lado cuando de pronto la hegemonía de la narrativa de ese lugar no tiene una contraposición? ¿Quién va a ser el defensor de las audiencias de la mañanera? Y ahí es donde surge, en efecto, la ley de transparencia, que fue lo que dijo hoy en la mañana o ayer la presidenta, ¿no? O sea, el mecanismo que va a tener el gobierno para la defensa de las audiencias es la ley de transparencia. Y yo digo, a ver, como que es mezclar peras con manzanas. No aplica, ¿no? Entonces me parece que es ficción, un debate que no va a ningún lugar, que simplemente es acallar pues otras cosas de las que estamos hablando, de las que hablamos previamente, ¿no? Bueno, pues, ¿qué digo? La verdad es que la realidad está complicada, muchas cosas preocupantes. Yo coincido en que no hay una profundidad en el tratamiento del problema de los medios, no hay una intención de reforma a los medios, y a veces pareciera una especie de pleito de escenografía en el cual aparentas que vas a presionar, el otro protesta, y eso puede permitir incluso hasta negociaciones y entendimientos de tranquilos todos y nos la llevamos en paz. Sí. En algo que no significa ningún riesgo real para las audiencias. Mucha gente dice, ¿tiene dedicatoria para Salinas Pliego? No lo creo, no Yo creo tampoco. ni siquiera que vaya por ahí. En fin. Bueno, hay otro tema que es, pues es muy peculiar porque es el presupuesto enorme del INE para la elección de 2027. Hoy mismo la presidenta de la República ha dicho que le parece exagerado y que es mayor que el de la elección de 2024. ¿Qué opina? Que no un poco mayor, ¿no? Entiendo que mucho mayor, y Mucho entonces que mayor, no sí. se explicaría el incremento. Veía además por ahí que la organización interna de la asignación de ese presupuesto está muy centrada en nómina. Si eso es cierto, que no tiene que ver con mecanismos de capacitación, que no tiene que ver con mecanismos de infraestructura electoral, de mejorar la infraestructura electoral, de mejorar el voto en el extranjero, cosas que están como tema pendiente. Si eso es cierto, pues no tiene modo de llegar blandito en una opinión pública que opina no solo que los organismos autónomos han sido muy onerosos para la vida nacional, sino que tenemos una democracia muy cara. Y una democracia muy cara que no obstante no ha podido resolver cosas elementales. Por supuesto, la más elemental y la más dolorosa tiene que ver con blindarse de la violencia organizada, del crimen organizado. Creo que tenemos un sistema democrático que no ha podido, y eso no, por supuesto no tiene que ver con técnica electoral adscribible o demandable para el INE, y no tiene nada que ver con su presupuesto, pero sí tiene que ver con que tenemos una democracia muy cara que no puede blindar nuestro sistema electoral de cosas elementales, como por ejemplo la incidencia del crimen organizado y de poderes facciosos. Entonces creo que ahí en la disputa, si la disputa entre la 4T y los organismos autónomos la tiene ganada la 4T de entrada, porque ha sido una de sus batallas narrativas más exitosamente llevadas a cabo, y entonces si tú le preguntas a cualquiera en la calle, ¿estás de acuerdo con que desaparezcan el INAI y todo? La gente te va a decir que sí, porque es una de las cosas que desde López Obrador se asentó en el sentido común, lo onerosos y los superfluos que son estos organismos autónomos. En el caso del INE tenemos además pues la percepción ciudadana de que tenemos, y además bien asentada en la realidad, de que tenemos una democracia muy cara por la burocracia electoral, y que además tenemos una democracia que adolece de cosas pues muy básicas y elementales, ¿no? Sí, y como que nuevamente se lleva como la discusión a un lado que no tiene salida, o sea, que la salida a la que lleguemos, o sea, si les dan, que son 15,000 millones, ¿no? de pesos más, pues obviamente la primera pregunta es, ¿y para qué es ese dinero? ¿No? Entonces, claro, ellos dicen, es que por si hay revocación de mandato,
O sea, ponen 2, 3 cosas porque va a aumentar el padrón electoral a 103 millones. Entonces, eso implica mayor número de impresión de credenciales electorales. O sea, las respuestas son como muy, o sea, sin peso, ¿no? Y no se discute, en efecto, el tema del financiamiento de las campañas políticas. O sea, ¿de dónde viene el financiamiento y cómo se va a controlar eso? A mí sí me interesaría como ciudadana, pues saber, o sea, cómo surgen, digamos, los apoyos y cómo se va a controlar. Y eso no se toca. O sea, otra vez, casi siempre surgen como, no sé, como golpes mediáticos muy fuertes de, es que el INE está repitiendo lo mismo y sacan la foto de López Obrador. López Obrador decía que no iba a permitir que subiera un peso el INE y lo está permitiendo Claudia Sheinbaum, o por lo menos la están presionando para que lo haga. O sea, es como todo el tiempo jugar con eso, cuando en realidad lo que hay que discutir es otra cosa. O sea, en efecto, todo el financiamiento que viene del crimen organizado. O sea, finalmente ese es el gran problema de nuestro país. No si le dan 5 pesos más o muchos millones de pesos más para la revocación de mandato al INE, ¿no? Entonces, pues. Sí, que forma parte del gran problema la falta de control sobre el dinero, que es el gran elemento corruptor de todas las campañas, de las nominaciones, de las precampañas como las que estamos viviendo actualmente, de las campañas en sí, de las candidaturas, de vetar a algunos o de apoyar abiertamente a otros y cobrar el saldo a su favor con grandes ganancias, Sí, claro. con los controles de las jefaturas de policía, los departamentos administrativos, las jefaturas de compras, para que esas inversiones, sobre todo del crimen organizado, en colusión con el poder político, les permitan tener el control. Entonces la gente dice, oye, ¿por qué los policías municipales de tal lugar están metidísimos con el narco? Pues no son ellos nada más, es el candidato que cuando lo fue recibió dinero para su campaña, gastó en espectaculares, tuvo y las artículos. empresas, Y las empresas particulares, que claro, que son las meten. que... Todo eso que no está regulado. Y te diré, ahora que además el Poder Judicial está sometido al mismo filtro que pasa por urnas, pues también el crimen organizado va a tener mucha mayor capacidad, y no solo el crimen organizado, los cacicazgos locales, estatales, de incidir en la composición del Poder Judicial, lo cual todavía no encontramos el modo de eso es evitarlo, ¿no? Y por lo demás, yo me pongo a pensar cómo recibe la opinión pública este debate sobre el financiamiento del INE cuando ya estamos además en el momento en el que arranca las campañas por fuera de la norma, ¿no? Yo viniendo ahorita para acá, venía atrás de un transporte público que decía estos anuncios disfrazados de ediciones, ¿no? Entonces parece que Pedro Aces Lugo sacó un libro, fíjate, sacó un libro, y todos los camiones de Tlalpan, todos los camiones de Tlalpan anuncian, no sé ni cómo se llama el libro, pero está bien grandota la cara del güerillo ese Pedro Aces Lugo, y entonces el debate de cuánta lana se le da al INE se da en el terreno y en el contexto de esas inercias que parece que nadie está dispuesto a revertir. Que además tienen largos años, décadas, sí, ese ya es truco una práctica de las revistas y los libros con los espectaculares. Y eso no se regula. No se regula. Curiosamente, eso no se regula, sí es fundamental. Así ¿no? es, así o sea, es. Eso a mí me anda por ir a buscar el libro de Pedro Aces Lugo, no sé, me anda. Seguro ni existe, pues, pero... Seguro. O fue hecho ahora que ya los están haciendo con inteligencia artificial. A ver, hazte un libro. Escríbeme un libro. Y con todo el rollo. Claro, claro. Sí. Ahora, hoy se ha anunciado por parte de autoridades de Estados Unidos una alta recompensa para quien ayude a capturar a los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación, particularmente por el líder, el sucesor del Mencho, ofrecen $25 millones, que es lo mismo que ofrecieron por Nicolás Maduro y por Saddam Hussein. O sea, es el nivel, y la DEA declara que el cártel Jalisco Nueva Generación es su objetivo número 1. Sabemos que no estamos haciendo ninguna defensa del crimen organizado ni nada por el estilo, pero ¿qué representan estas acciones cuando hemos visto lo que pasó en Sinaloa con la extracción, secuestro o entrega negociada del Mayo Zambada, que ha mantenido la guerra civil en Sinaloa y que ha descompuesto todo y que ha jalado al país entero
a una defensa de una legalidad interna, no entregar a Rocha Moya, en fin. Ahora estarán abriendo un nuevo esquema, una nueva ruta con el otro cártel dominante Jalisco. ¿Qué pensar? Híjole, yo creo que se nos acaba de anunciar una intensificación del intervencionismo de Estados Sí. Unidos de aquí a noviembre. Creo que es un intervencionismo que siempre tiene alguna intensidad y de pronto es de baja intensidad y de pronto de alta intensidad, ¿no? En el momento del Mayo Zambada, por ejemplo, con intervención muy alta. Creo que se nos acaba de anunciar que de aquí a noviembre intensificar el intervencionismo con el pretexto de los cárteles va a ser una política constante en Estados Unidos, y eso se abre una situación muy complicada que ojalá fuerce al gobierno mexicano a intentar cambiar el tablero un poco con su contraparte de Estados Unidos, porque lo que hemos visto con el antecedente que tú muy bien pones, Julio, es que cuando el gobierno estadounidense mueve esas fichas del tablero, a las fichas que está moviendo son a otras facciones del crimen organizado. ¿Quién entregó al Mayo Zambada? Y eso generó una situación de seguridad y de zozobra cotidiana en Sinaloa que todavía estamos pagando, ¿no? Entonces, me parece un escenario muy complicado porque esta invitación puede perfectamente avispar a otras facciones del crimen organizado a poner la persecución de Estados Unidos contra un cártel a su favor, y eso generar en territorio un estado de violencia y de confrontación que va a ser muy difícil de ser contrarrestada desde la política de seguridad pública, ¿no? Y además una intervención que además se cuela por las grietas de la 4T. Entonces, Sí, otra vez el antecedente Sinaloa nos pone en aviso, o Chihuahua, ¿no? Nos pone en aviso de que la actuación de Estados Unidos ilegal en suelo nacional, pues también se da colándose en grietas que tiene la 4T con acciones de opositores que colaboran abiertamente con el gobierno estadounidense, o con grietas internas que tiene la 4T, y veamos lo que acaba de pasar con la gobernadora Marina del Pilar, ¿no? sí, Sí, así es. sí, son como otra vez elementos que tienen que leerse en clave de geopolítica, que finalmente pues solamente quedan México y Brasil, ¿no? En términos del espectro latinoamericano, de quienes se oponen, digamos, a una política estadounidense, que no están a favor. Y entonces, en ese sentido, el intervencionismo se vuelve como muy evidente, ¿no? Y entonces, claro, esa ha sido la política desde 2001 con el tema de declarar terroristas a las organizaciones del crimen organizado. Y entonces, en ese sentido, pues empieza otra vez como la justificación de que, como en este país quien gobierna es el narcotráfico, entonces está la legitimidad de que, bueno, vamos a intervenir. Y además esto a la luz de resultados que, por otro lado, más allá de que pensemos que no es suficiente con la disminución de los homicidios que se han venido presentando en muy poco tiempo. O sea, no es una cuestión menor la disminución de los homicidios en nuestro país. No existe ningún país en el que haya sucedido en los últimos años esta disminución. Entonces, es como disminuir la percepción de la gente y del mundo entero sobre México en términos de que la violencia sigue siendo terrible, y lo es. No podemos negar que no hay violencia en nuestro país, sí la hay, pero es a una postura de solución, entre comillas, aunque sea, de una política frente a la inseguridad de nuestro país del gobierno de la 4T, inmediatamente viene como la cargada, ¿no? De ahora en contra para ir en contra del digamos, del cártel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación. Y además es curioso porque, o sea, detienen a cabezas importantes de ese cartel, inmediatamente viene la respuesta de Estados Unidos. Es como, no veo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, y claro, al final de cuentas es pues un reacomodo de las nuevas estructuras que le interesa al gobierno de Donald Trump en términos de
a qué cárteles sí se les va a apoyar. O sea, es la historia de toda la vida, o sea, Claro. no hay cambio, son reacomodos, reajustes, ahora estamos con ahora al otro lo enviamos a la cárcel, ahora lo quitamos, ahora lo liberamos, es parte como de la estrategia. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿y qué hacer frente a esto? ¿No? O sea, ¿cómo generas una percepción distinta en la opinión pública en términos de que la seguridad sí está cambiando en nuestro país frente a esta andanada del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, es muy preocupante, Julio, Tere, Bueno, la pues declaración de... vamos encaminándonos ya al final del programa. Postrecito de unos 3 minutos cada quien, el tema que deseen, por favor. Yo 2 temitas. Uno, bueno, 3, un minutito por tema, me dan Está chance. bien, Uno, sí, porque sí, sí. teníamos en la agenda uno que se Está el abrió cronómetro. ahora en el debate público, que tiene que ver con la posibilidad de que el Papa visite el país. Creo que eso abre un tema que va a ir adquiriendo mayor importancia conforme se vaya materializando la posibilidad, pero creo que ahora se abre y conviene decir que veo muchas razones para pensar que es un muy buen escenario y que ojalá se concrete. Por 2 cosas fundamentales. Uno, por la importancia que está teniendo el crecimiento de ciertas vertientes de la Iglesia Evangélica en México como puntal de la ultraderecha, y me parece que una visita del Papa generaría una especie de contención hacia ese movimiento religioso que está en una apuesta importante, sí, un dique, que es una apuesta importante, que tiene mucho dinero puesto además, y que tiene puntales incluso en la vida pública del país por la vía de gente que está en el gobierno y en la 4T, ¿no? La luz del mundo y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por un lado creo que se abre ese escenario, pero también porque geopolíticamente una visita del Papa creo que genera un espíritu de cuerpo con una voz que está haciendo en temas cruciales, muy importante, contra la voz del bloque asesino y genocida. Creo que el Papa hoy en día ha sido una voz con cierta claridad, con todas las contradicciones de la Iglesia Católica, pero con cierta claridad en temas clave, en las que incluso Claudia Sheinbaum no ha podido tener tanta claridad. Me refiero, por supuesto, al genocidio en pueblo palestino, ¿no? En territorio palestino. Entonces creo que sería bueno, creo que en esta andanada de las fuerzas más obscuras contra el progresismo en América Latina, una presencia del Papa en México sería un bloquecito interesante de pues la humanidad contra este poder muy obscuro que representa Donald Trump. Por otro lado, y en un tema muy hermanado con pues creo que es muy importante que hagamos un alto del camino porque acaba de dársenos una muestra del estado de degradación de la otrora intelectualidad orgánica del régimen con la publicación de esta, híjole, no sé si llamarle texto, por parte de Ezra Shabot, que si tienen estómago para leerlo, creo que es importante leerlo y difundirlo. ¿Por qué? Porque creo que no se nos debe olvidar quienes intentaron velar o obscurecer la claridad con la que todas las instancias internacionales han señalado lo que ocurre en Gaza como un genocidio. Que la memoria nos alcance para saber que Enrique Krauss, que Aguilar Camín, que Ezra Shabot y toda esa parafernalia de quienes en otrora se llamaban intelectuales y que ahora no sé cómo poder nombrarlos, que no se nos olvide quiénes fueron. Y creo que es muy importante no dejarlo pasar, que no se nos olvide, que no se nos olvide que hay una publicación que se llama Nexos, que le abrió sus páginas y promueve un discurso negacionista que va en contra de lo que dice la ONU, todos los organismos internacionales, la Corte Penal Internacional. Solo los enfermos de odio sostienen que ahí no hay un genocidio. Y por último, un anuncio, le mandé, pero muy tarde a Alex, una imagen que
yo creo que ya no va a alcanzar a poner, me disculpo, pero si no se alcanza, yo lo pongo ahorita en mis redes. Una después, maleta para Cuba. esa. Ahí está. Ya No, ahí bueno, está. esta Super equipo de producción, no les puedo yo decir que lo bien que funciona. Se los mandé, les juro, hace 45 segundos. Una querida compañera a la que le tengo toda mi confianza va a participar en los coloquios y eventos que se están haciendo en Cuba por el aniversario 100 del nacimiento de Fidel Castro. Y en ese contexto ella se organizó con 2 hospitales en Cuba, con el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez y con el Hospital de Neurología, para que le dieran la lista de necesidades más apremiantes que tienen. Y entonces ella pagó una maletota extra en su viaje personal para llevarse equipo médico. Entonces, ella está dándonos a conocer qué se necesita para que por la vía del apoyo material, quien tiene acceso a conseguir este instrumental médico se lo haga llegar, o bien por la vía de la transferencia. Decirles que, reitero, es objeto de toda mi confianza y que así si podemos pues echar una mano de aquí a mañana, porque pues ella se va el domingo, pues arreciemos como para ver si podemos conseguir esta maleta de equipo médico para Cuba. Y nada más. Y nada más. Muy bien. Connie, por favor, postrecito. Bueno, yo extendido, no hay yo, prisa. yo no había pensado de postrecito el tema de la visita del Papa, pero me parece súper importante lo que acabas de decir, Tere. O sea, en efecto, sí es, en este momento, qué paradoja, pero es un aliado, ¿no? Es un aliado en términos de los gobiernos progresistas, porque claro, en su encíclica, pues él manifiesta un conjunto de cosas que tienen que ver fundamentalmente con la justicia social, pero de manera particular el tema de la IA, ¿no? Que es un gran tema, o sea, es un tema que está modificando radicalmente la existencia de todos. Yo les comento muy brevemente, o sea, estoy preparando mis cursos de este semestre que empezamos el lunes y estoy realmente preocupada de qué estrategia utilizar con mis estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado. Con los 3 tengo la misma preocupación y la verdad, o sea, de repente digo sí, desde el principio de que cuando entran en mi escritorio, por favor, me dejan celulares, o sea, como los niños. Y si vas a hacer una exposición, que dejes de estar en la exposición con tu telefonito viendo qué le preguntaste a la IA para empezar a exponer y es lo que lees. O sea, por lo menos pásalo de la IA a un papel, escribe algo, ¿no? Entonces, me parece muy importante lo que plantea el Papa en la encíclica en términos de que se tiene que regular la IA. Estoy poniendo el ejemplo de la academia, pero esto se multiplica en términos de la guerra, ¿no? Del armamentismo, de todos los espacios de la vida cotidiana. El otro día, y a propósito de Elon Musk, cuando declara que en 5 años la inteligencia artificial superará la inteligencia de los seres humanos. Pues a la de él probablemente antes. No, ya, eso ya sucedió. Sí, pero hay una cosa paradójica, Tere, Julio. O sea, lo que él está diciendo, pues ya lo dijo Marx, ¿no? O sea, ya dijo en el siglo XIX que con el desarrollo industrial, cada vez la fuerza de trabajo iba a ir siendo menos de los seres humanos, iba a aumentar el trabajo de las máquinas, vamos a decir, es algo similar. La cuestión no es esa, la cuestión no es que esto pase con la tecnología. La cuestión es quién va a ser el dueño de los algoritmos, o sea, porque esa es una cosa, pero la otra que me parece fundamental. No hay ninguna manera de continuar con la acumulación de la riqueza si no es a partir de la explotación, de algún modo, de la naturaleza, de los seres humanos y de que alguien consuma. Entonces sí, está muy bien, se desplaza la fuerza de trabajo, ya Elon Musk no va a tener que pagar salarios, pero tampoco va a tener quien le compre sus coches. Entonces, claro, lo que están haciendo es genocidio, que lo que sobran son personas y solamente quieren que permanezcan en el mundo aquellos que pueden comprar. Y eso implica un cambio de sistema económico. Entonces estamos ante un cambio de sistema económico, es como el canibalismo, un capitalismo caníbal, como dice Nancy Fraser, ¿no? O sea, se está comiendo a sí mismo. Pero bueno, hasta ahí dejo esa parte. Y el postrecito que yo traía, yo no se lo mandé a Alex, porque además lo acabo de comprar hace un momento. No sé si se puede ver aquí. Es un libro
lo vamos a presentar en próximos días en la librería Rosario Castellanos. Es un libro de Carlos Pereda. Carlos Pereda es un filósofo emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas, es el líder de nuestro grupo de investigación. Y este libro particularmente, independientemente de que ya cuando se acerque la fecha les compartiré el día y la hora, este es un libro muy interesante. Él es un filósofo, no hay que olvidar, es filósofo de los rudos además, o sea, y hace un texto que se llama Desplazamientos forzados, una meditación plebeya. Y en efecto, como que lo que nos hace mirar es regresar al terreno, o sea, sí, lo práctico, lo que está sucediendo con las desapariciones en nuestro país, por ejemplo, pero mirado también en clave de otros registros, ¿no? De la ética, de la filosofía, de la ética no pensada como la ética de la más bien, no la ética pensada desde la idea del egoísmo del yo, o sea, de yo me hago responsable de lo que hago y lo que suceda afuera no me importa, sino de la ética de la responsabilidad por el otro, ¿no? O sea, aunque yo no sea responsable de los desaparecidos, aunque yo no sea responsable del daño que se ha hecho a los pueblos originarios, a las mujeres, a los estudiantes, yo me hago responsable de eso. Entonces, este libro tiene que ver con ese principio. Entonces, es como recuperar la parte filosófica en un mundo en el que la IA pareciera que ya no le importa y a nadie le importa, y creo que resulta fundamental. Muy bien, pues muchas gracias por esta mesa espléndida, como siempre. Muchas gracias, Teresa. No, a ustedes, y siempre es un gusto verles más de cerquita. Ay, sí. Gracias, sí. Connie. No, gracias, Julio, gracias, Tere, y bueno, gracias a la Sí. gente que nos acogió aquí. Qué lindo estar en presencial con nuestra audiencia. Sí, aquí gracias a 222 Media, gracias por recibirnos aquí, gracias a la tripulación Astillero, y bueno, nos vemos mañana. Gracias por esta ocasión.